Hola, muy buenas tardes a quienes se unen en esta transmisión. Hace unos días estábamos cerrando el segundo diplomado en escritura creativa. Es un proyecto de la Escuela de Escritura de la UNAM que depende de la Dirección de Literatura con Sandra Lorenzano. Y ahora estamos muy contentos porque nos acompaña Silvia Aguilar Seleni para hablar de Escribir para Descubrir. Es el título de su conferencia. Es la primera conferencia magistral de la tercera generación de este mismo diplomado. Entonces es nuestra primera aparición pública. Nos encanta que estés acá, Silvia. Ahora, pues bueno, le doy la palabra a Julieta García, que es la subdirectora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, para que nos diga cosas. Y luego Gaby Ardila presenta a Silvia y se queda con ella y el grupo, que el grupo también está acá en Zoom como es costumbre. Pues de nuevo, muchas gracias y bienvenida, Silvia. Gracias, gracias. Oigan, pues muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí y a todes. Como saben, y como ya les dijo Eduardo, esta es la primera conferencia magistral del tercer diplomado y para mí es importante que ustedes sepan que se recibieron 216 postulaciones de muchísimos países, de México, de Argentina, de Bolivia, de Polonia, de Suiza, de Uruguay, o sea, verdaderamente de muchísimos lugares. Y hay un filtro, se hizo un filtro y ustedes quedaron aquí gracias a ese filtro y gracias desde luego también a su trabajo y a su talento y a su capacidad y a lo que se vio que ustedes podían hacer. Creo que ustedes van a beneficiarse muchísimo de una conversación con Silvia. Silvia es una escritora muy talentosa y también bastante peculiar, que es anfibia, no solo en sus temáticas y en la forma en la que narra, sino que también es una mujer que es mexicana, que vive en Estados Unidos y trabaja con mexicanos, trabaja con migrantes, es una tallerista excepcional, eso se los puedo decir por experiencia propia, y me parece que es una forma verdaderamente fantástica de arrancar esta primera conferencia. Entonces ya no les diré más para que disfruten de lo que tiene Silvia que decir, y una vez más agradezco que estén aquí. La Dirección de Literatura está orgullosísima del trabajo que hace la Escuela de Escritura y nos encanta tener a jóvenes y a personas de todo tipo como ustedes. Gracias por estar acá. Gracias, Julieta, gracias, Eduardo, y gracias a la nueva generación que ahorita ya llevan un mes de clases, entonces ya vienen un poco conociéndose, ya vienen un poco sabiendo cómo trabajan y estamos muy felices de que Silvia haya aceptado nuestra invitación. Pensamos mucho en quién podía ser como la persona que abriera y nos llegó su nombre y dijimos, claro que sí, qué buena idea. Les presento a Silvia y también ya la voy a dejar hablar. Es una escritora bilingüe, recibió su Master of Fine Arts en la Universidad de Texas, El Paso, en donde actualmente es profesora asistente. Imparte cursos de licenciatura y posgrado en ficción, no ficción y pedagogía para la escritura creativa. Es autora de The Everything I Have Lost, el libro de Aisha, Basura, entre otros. Coordinó la residencia para escritoras Casa Octavia de 2016 a 2022. Bienvenida, Silvia, para nosotros es un gusto que estés acá. Sabemos que estás súper conectada con también las escuelas de escritura creativa, entonces nos gusta mucho tenerte por aquí en esta escuela de escritura de la UNAM. Ya no te quito más tiempo. Bienvenidos también a todos los que están viéndonos desde Facebook. Bienvenidos a estudiantes que están acá en Zoom, y les recordamos que las preguntas serán al final de la conferencia. Pueden dejarlas tanto en Facebook como pues tratar de mandarlas en los comentarios o a nivel personal. Silvia, bienvenida, adelante. Gracias, gracias. Estoy encantada de estar acá. Qué increíble que hubiera habido 216 solicitudes de todos lados y que hayan quedado ustedes. O sea, qué genial eso, pero además creo que aquí lo importante es felicitarles por enviar su solicitud, porque yo creo que ese es el primer terror, que lo mando, no lo mando, pero si yo no sé y demás, ¿no? Ese síndrome del impostor del que hoy les voy a hablar un poquito. Así que felicidades por ser aceptados, pero también felicidades por decir, me lanzo, voy a mandar mi solicitud porque quiero escribir, escribir y escribir, ¿no? Yo sé que esta es una conferencia, a mí de pronto me cuesta mucho sacar las cosas del aire, así que escribí algo y les voy leyendo, me voy deteniendo.
pero yo no concibo hablar de escritura sin escritura. Entonces, vamos a empezar. Les voy a dar 3 segundos para que papel, pluma, lápiz o en la misma computadora en la que están ahorita, porque los voy a poner a escribir. Vamos a hacer un pequeño ejercicio que viene del libro, Gaby, si lo puedes compartir, viene del libro, El libro de escribir se llama, de Gabriela Begerman, publicado por Rosa Iceberg. Yo no sé si el libro está en México, pero búsquenlo porque es una preciosidad, ¿no? El ejercicio va así, escúchenme y ahorita les digo en específico qué vamos a hacer. Revolver un cajón. Esta consigna parte de una experiencia real. Vas a elegir un cajón o un cajón te va a llamar a vos. Te va a decir, soy yo, este es tu cajón. Lo vas a revolver, vas a entrar en el microcosmos donde guardas, voy a ponerlo en mexicano, donde guardas las cosas que no sabes dónde guardar. Vas a abrirlo, si es posible, vas a sacarlo, vas a encontrarte con todo lo que hay dentro, cosa por cosa. Quizá puedes aprovechar para hacer orden, asaltar lastre, no hay tiempo para poner en orden, ¿no? Lo que quiero es que abran ese cajón, se lancen a algún lugar de su casa si están en su casa. Si no están en su casa, piensen en el cajón de la mesita de noche, en ese cajón del escritorio, ábranlo mentalmente y ahora quiero que elijan un objeto de ese cajón, que se centren en un solo objeto de ese cajón, ¿ok? ¿Listos? Puedes quitar la nota, Gabriela. Ok, lo que quiero entonces es que escriban de este objeto que encontraron en el cajón que corrieron a abrir o en el que tienen acá en mente. Si están en blanco, porque puede que ocurra eso, piensen en un objeto que saben que está en un cajón de casa. Y ahora quiero que escriban en un par de líneas qué es, cómo se ve, para qué sirve, cuánto se ha usado, por qué. Voy de nuevo. ¿Qué es el objeto? ¿Cómo se ve? Color, forma, textura. ¿Para qué sirve ese objeto? ¿Cuánto se ha usado o cuánto no se ha usado y por qué? Les voy a dar 2 minutos. Y conforme vayan acabando, pongan algún icono ahí para que yo vea que estamos listos. Va. Muy bien. Queda 1 minuto. Repito las preguntas. ¿Qué es? ¿Cómo se ve? ¿Para qué sirve? ¿Cuánto se ha usado o cuánto no se ha usado? ¿Y por qué? ¿Listos? ¿Listas? ¿Listes? Y se acabó el tiempo. Si no acabaron, está bien, no pasa nada. Quisiera oír a 2 personas y que me contaran cómo les fue en este correr al cajón o bien pensar en el objeto. ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Les dio risa? Comenzar a escribir. Alguien que me quiera compartir, no el texto, la experiencia. Sebastián y luego Sergio. Hola, pues fue una experiencia muy interesante, porque de entrada pensé como, ¿por qué algo estaría en un cajón, no? O sea, creo que hay de dos, o es algo que no queremos que la gente vea, o es algo que de cierta manera atesoramos, ¿no? Entonces, partí de pensar eso y luego como que también pienso mucho en los cajones, que sí pensé en los que hay en casa de mis papás, ¿no? Y como muchos son objetos que yo quizá no vuelva a ver hasta que, no sé, mueran o algo así, ¿sabes? Entonces, como que
Esas dos cosas las tuve muy en mente. Te llevó a un lugar Ujú. familiar. Gracias, Ujú. Sebastián. Gracias, gracias. Ok. Sergio. Para mí, la, la, la experiencia pues fue divertida porque no me había dado cuenta de que no puedo vivir sin las minas para el lapicero, porque escribo con lápiz. Al principio escribía con lápiz por temor a equivocarme y poder borrar, pero ahora me hace sentir muy seguro escribir con lápiz porque es una escritura que no fragua y que se puede ir modelando. Entonces acabo de descubrir que me sentiría huérfano sin mi cajita de minas para el lapicero. Gracias, gracias, Sergio. Noten que solamente con este ejercicio, cómo se atraviesan ya cosas en la cabeza, ¿no? Con sensaciones, necesidades, pero también con el acto mismo de escribir. O sea, ese objeto que tenemos siempre, pero de pronto ahora me doy cuenta, wow, qué importante es para mí, ¿no? O ese objeto que no veo frecuentemente, pero que sé que está en ese cajón que está en casa de mis papás. Guárdenme el objeto ahí porque vamos a volver a él más al ratito. Bueno, ahora sí ya en serio voy a empezar. Como escritores, yo creo que con frecuencia iniciamos a escribir con algo ya en mente. O sea, tal vez tenemos días, semanas, meses o años con un personaje, una situación, un tema, una idea que nos está rondando, ¿no? Otras veces nos lo topamos en el camino, vamos caminando, vemos a un chico que tiene un tenis de un color y un tenis de otro color y como que con eso basta para que la imaginación empiece a trabajar, ¿no? Y empezamos a tramar qué es lo que haríamos con ese personaje que vimos. Creo que ya sea vamos a hacer un texto en prosa, un cuento, un flash fiction, una prosa poética o un poema o un híbrido o un algo. A mí me gusta decirle texto porque no sé hacia dónde va a ir sin ponerle una etiqueta. Pero digamos que tenemos el objeto por mucho tiempo o apenas llegó a nosotros y ya estamos como, voy a hacer esto y quiero ya aterrizar en esta otra cosa, ¿no? Queremos llegar a aterrizar con nuestra primera idea. Es decir, con frecuencia sabemos de qué queremos escribir antes de ponernos a escribir y eso es genial. Si logran hacerlo así, les envidio. Está muy bien también eso. Pero yo creo que más y más, conforme me salen más canas, yo creo, me interesa más el no saber, ¿no? O el no saberlo todo, porque eso le regala a nuestra escritura posibilidades formales, va a ser un poema, va a ser un cuento, va a estar en 3 párrafos, o de contenido, se va a tratar sobre esto, pero también sobre esto, caramba, también está esto otro, ¿no? Así que básicamente a lo que vengo hoy, porque es lo que van a estar trabajando en su diplomado y quiero creer que para el resto de su vida, en algo que se le llama escribir para descubrir. Suena muy simple y muy básico, pero tiene su magia, ¿no? Me encantaría decirles que el concepto es mío, pero no, la verdad es de Alice Laplante. Y la verdad es que tampoco es necesariamente solo de Alice Laplante, sino de Martin Buber, que decía que crear es descubrir. Y sí, porque no es sino en el acto creativo mismo donde podemos descubrir no solo el final del texto, sino el texto en sí. Al estar escribiendo, estamos aprendiendo sobre el proyecto, el personaje, el lugar, el espacio o sobre el objeto, ¿no? Y estamos aprendiendo también cómo llevar a cabo el proceso de escribirlo, ¿sí? Voy a volver al objeto una vez más. Me gustaría que releyeran lo que ya escribieron. Les doy un minutito. Y ahora van a agregar algo más al texto, contestando a estas preguntas. ¿Cómo es que ese objeto llegó a tus manos? O bueno, al cajón, ¿no? ¿Por qué está ahí o por qué sigue ahí? ¿Y qué dice este objeto de ti? Repito, ¿cómo es que llegó a tu cajón? ¿Por qué está o por qué sigue ahí? ¿Qué dice el objeto de ti? Qué curioso, porque Sergio un poco ya nos dijo por qué, ¿no? ¿Qué dice el objeto de ti? ¿Qué tuvo que ocurrir? No solamente para que el objeto llegara a ti, sino para que existiera. Ahora bien, si no sabes, no tienes una respuesta a estas preguntas, pues inventa la trayectoria del objeto, ¿ok?
Les voy a dar otra vez 2 minutos. ¿Cómo llegó a ti? ¿Por qué sigue ahí? ¿Qué dice el objeto de ti? ¿Y qué tuvo que ocurrir para que el objeto llegara a ti y para que el objeto existiera? No tienen que contestarlas todas. Veremos qué ocurre mientras lo escriben. Y de nuevo, conforme acaben, van poniendo algo o en chat o en su perfil. Gracias, quienes ya acabaron. Pueden extenderse, ¿eh? Queda 1 minuto. Y comienzan a cerrar esa última oración que tienen ahí y ponen un punto. O 2 puntos. Ok. Ahora quiero que lean todo lo que ya escribieron en este momento y que hagan 2 cosas. Bueno, leer para sí mismos, ¿no? Van a hacer 2 cosas. 1, quiero que subrayen algo que les parezca, esto funciona muy bien. Esta línea me gusta, esta palabra. Y quiero que encierren en un círculo algo que les despierte curiosidad. ¿Porque no esperaban escribirlo? ¿O porque les parece que todavía hay más de eso, que hay más hilo de qué sacar de ahí? Subrayar lo que les parece que funciona, encerrar lo que les da curiosidad y les parece que todavía puede continuar. Ok, quiero ahora otras 2 personas que me cuenten cómo les fue con escribir o bien con esto de subrayar y encerrar. ¿Quién se anima? Andrea, no te oí. Hola. Bueno, pues fue muy interesante para mí este ejercicio, ya que yo soy mamá primeriza y me compré este pequeño diario de 1 línea al día por 5 años. Y ahora que abrí mi cajón me di cuenta que está en mi cajón y que no lo veo tanto como quisiera. Pero bueno, algo que me gustó mucho es que pude darme cuenta de que mi objetivo es atesorar todos los primeros, no solo de mi hija, sino también de mi maternidad. Entonces, gracias por el ejercicio. Súper, me alegra, me alegra. ¿Alguien más? ¿Cómo se sintió subrayando, encerrando o en el ejercicio en sí? Aures, ¿por qué no nos cuentas? No te oímos, ¿ah? Hola. Estoy muy emocionada con el ejercicio. Me encanta que hayas empezado la conferencia haciéndonos escribir así de la nada y buscando el objeto del cajón. Yo agarré este tortillero, que es un recuerdo de un viaje a Cuetzalan. La frase que subrayé dice de mí que manejé de vuelta de Cuetzalan hasta la Ciudad de México solita y que esto me llena de orgullo. Y encerré una frase que dice que no lo usamos tanto porque tenemos unas servilletas que usamos más, entonces me quedé pensando que por ahí podría desarrollar el por qué somos más las otras. Sí, súper, súper. Muchas gracias, Aure. Qué lindo el objeto además. Y quiero que observen esto también en este pequeño ejercicio. O sea, no tenemos que hacer el Titanic. En cualquier objeto, en cualquier lugar, hay una historia
hay un poema, hay una línea que está esperando ser escrita, ¿no? O sea, tampoco hay que desmontarse el mundo para ello. Ok, bueno, voy a continuar. Tal vez ese objeto les va a seguir hablando al rato. Yo creo que aparte del síndrome del impostor, que en mayor o menor grado tenemos todos cuando se trata de escritura, en mi caso con el karaoke, lo confieso, hay otro síndrome que también tiene mucho que ver con la aventura de escribir, y es el síndrome del editor maldito. Me voy a explicar. Cuando escribimos, nuestra atención no solo está en los personajes, la atmósfera o la aventura del lenguaje que estamos por emprender. Tristemente, nuestra atención está puesta sobre todo en hacerlo bien, en hacerlo muy bien. Escribimos una oración y antes de redactar la siguiente, volteamos a la anterior y comenzamos a preguntarnos si está mal, si le vendría mejor una coma en vez de un punto, qué tal si cambia un verbo, ahí voy a quitar el adjetivo. Y total, que en vez de seguir escribiendo, estamos editando. ¿Qué es lo que ocurre? Que no avanzamos. Sí, avanzamos en nuestras técnicas de revisión tal vez, pero venimos a escribir, ¿no? Entonces, no avanzamos. En ese sacudir verbos y adjetivos o espolvorear puntuación, dejamos que se nos pase de lado una idea, una oración, otra escena, la oportunidad de seguir escribiendo, pues. Y entonces, ahora sí, la página nos mira en blanco. Ella es la aterrorizada, como, ya no me vas a usar, te quedaste en esto, ¿no? Los surrealistas tal vez hayan oído esto, hacían algo que se le llama escritura automática, que se trataba un poco de escribir sin pensar, así como las palabras como iban surgiendo de los dedos. Lo que yo propongo no es tan Tesla, ¿no? No es tan escribir en automático, sino de escribir como en carro de transmisión manual. Yo creo que ya pocos se acuerdan de eso o ya nadie maneja en la Ciudad de México, no lo sé, ¿no? O todos, no lo sé. Pero ojo con esto, escribir como en carro de transmisión manual, porque de lo que se trata es de escuchar el motor para usar la palanca y seguir avanzando. En la escritura, ese motor es escuchar el texto, sentir al personaje, sentir al objeto, ¿no? Dejarlo que nos hable, ¿no? Y la palanca es la mano que expande, detalla y nos hace avanzar, ¿no? O sea, en lugar de ponerme a revisar, seguir escribiendo, seguir escribiendo y seguir escribiendo y seguir escribiendo, seguir escribiendo. Para mí, en lo personal, esta parte del proceso, yo le llamo generar materia prima. Esta parte del proceso yo lo prefiero a mano, porque hay algo, o sea, terminar con un dolor en la muñeca por escribir es precioso, pero siento que hay algo muy orgánico de escribir a mano. Comprendo que para alguien funcione más el teclado y está bien, ¿no? Creo que cualquiera de los dos métodos, pero si solamente usan uno, busquen el otro, exploren en el otro para que cambien también la velocidad. Lo que sí ocurre es que si estamos escribiendo a mano o en el teclado, aquí está así fantasmagórico ese editor maldito acechándonos. O sea, se los juro, aparece y seguro lo han vivido. Yo pienso que en el momento que dejamos de escribir, ¿no? Que ponemos la pluma aquí, o en el momento que nos hacemos hacia atrás del teclado, ya así, se fue el escritor y llega como pasajero no invitado el editor, que llega y nos dice, no, eso no está bien, cámbiale, táchale, ay, no, qué feo, ay, deja de escribir mejor, ¿no? Y el flujo creativo se corta. Al desaparecer quien escribe, llega de nuevo un editor tan rudo que solo entorpece o bien detiene el proceso creativo. Así que de esto vamos a ir hablando hoy, ¿no? Yo creo que es en el acto mismo de la escritura, en este momento cuando ocurren las mejores cosas. Lo que tramamos en la mente o en una libreta, lo que vimos en la calle, va cobrando sentido cuando lo ponemos en el texto, ¿sí? Las palabras surgen una tras otra, de a poquitos o con velocidad y hay que alcanzarlas. Fíjense en esto, el solo hecho de que en estos 2 minutos hayan podido escribir algo, una frase completa sobre un objeto del que no pensaban escribir, les dice mucho. Imagínense lo que ocurrirá el día que tomen un objeto del que siempre habían querido escribir. O sea, ya hay una relación con el objeto. Eve Uhart, en un libro que transcribe Liliana Villanueva sobre las clases de Eve Uhart, dice,
Primero hay que sembrar un campo grande y después ver qué cosechamos. No hay que intentar desde el voy a escribir una novela de 300 páginas, porque eso es imposible, a menos que seas Carlos Fuentes, claro. Se va escribiendo de a poco, así como uno va viviendo de a poco lo que a uno le pasa. No debo apurarme ni tener ansiedad, solo debo preocuparme en escribir. Y aquí voy con Isaac Dinesen, que decía, escribir un poco cada día sin esperanza y sin desesperación. Ojo con esto, sin esperanza, porque no sé si esto va a llegar a algún lado, si lo publico o no. Lo que hay que hacer es escribirlo, punto, ¿no? Y tampoco hay que desesperarse porque salga perfecto o porque salga ya. Entonces, si ya tomé el objeto, como el que hicieron ahorita, y ya empecé a escribir, ¿cuándo paramos de escribir? Me encantaría decirles, nunca, nunca paren. Pero no, sí hay que parar en algún momento, ¿sí? Hay que parar de escribir para poder seguir escribiendo. A mí me sirve hacerlo cuando cierro una escena, un capítulo, a veces un párrafo, ¿no? Ya que estoy viendo que no estoy avanzando, para mí lo ideal es dejar el texto, ¿sí? Pero siempre antes de cerrar el cuaderno o el archivo, me detengo, leo lo que escribí, ¿sí? Subrayo lo que me gusta porque se siente bien, se siente muy bien cuando subrayas, encuentras una oración que funciona, que es efectiva, que logra más de lo que esperabas, ¿no? Y encierro lo que despierta mi curiosidad. Noten esto, no estoy tachando, tampoco estoy encerrando lo que no me gusta, porque gustar y no gustar son temas de los que no quisiera tocar hoy, ¿no? Encerrar lo que me da curiosidad, lo que creo que, esto no esperaba escribirlo, o de esto puedo decir más, ¿no? Y después de eso hago algo que yo le llamo en inglés, bueno, se le dice en inglés note to self, que es como una nota a uno mismo, ¿no? Y escribo así. En la siguiente escena, el niño va a abrir el cajón de la abuela, va a encontrar el reloj y le va a decir algo. O sea, me preparo para lo que yo creo que podría continuar escribiendo en la siguiente sesión. Así que cuando vuelvo a tocar la escena, el párrafo, el capítulo, aparte de leerlo y ver mis notas, aparte de leerlo, veo mis notas y eso me sirve para comenzar a tomar decisiones, ¿no? Bueno, creo que es muy importante hablar de esto y hago hincapié en esto, la importancia de hacer que un texto descanse, porque descansa el texto y descanso yo también, ¿no? ¿Cuánto tiempo? El necesario. Pueden ser horas, días, unos minutos, ¿no? Pero descansarlo. Y después, quien regresa al texto ya no es la escritora, es la editora en mí. Y lo que hago es leer, sentipensar, antes que hacer el juicio de no, qué horrible esta escena, el nombre del personaje, no. Nada más ver qué me hace sentir. Si me hace sentir incómoda, si creo que es efectivo, si creo que puedo decir más, ¿no? Esta editora me ayuda a continuar escribiendo, me ayuda a expandir, mover, intercambiar cosas, a cortar solo si es necesario. Ahora bien, si voy a cortar, si voy a quitar una oración, no la borro. La pongo en una libreta, la pongo en otro documento porque no sé si la voy a necesitar más al rato. ¿Ok? Una vez que hice esta lectura con la editora, que tomé ciertas decisiones, expandir, quitar, mover, cambiar de lugar, conjugar el verbo de otra manera, entonces le digo a la editora, gracias, bye, ¿no? Y me regreso a escribir. Continúo escribiendo. O sea, no es nada más la escena que ya hice, sino hacer la segunda, la tercera, el quinto párrafo, lo que sea necesario. Estoy segura de que todavía a estas alturas del campeonato habrá quien prefiera dejar pasar al editor en sí a la hora de la escritura. Yo no. O sea, para mí lo mejor es cerrarle la puerta. Porque mi editora, o sea, yo le llamo pasajera, pero mi editora me dice maldita lisiada, ¿no? Y si me dice maldita lisiada, ya no voy a escribir. Y yo lo que quiero es escribir, ¿no? Y más que pensar en si es bueno o es malo, quiero pensar en qué es lo que está ocurriendo en el texto y qué es lo que todavía puede seguir ocurriendo en el texto, ¿no? Ahora bien, hay otro tipo de editora, ¿no? Que ya no es la editora maldita que me dice maldita lisiada, pero hay una editora que llega muy cool y que me dice, uff, qué maravilloso, está encantador esto, es perfecto.
Se siente muy bien, alimenta el ego, pero el problema es que lleva mi necesidad o mi posibilidad de aprender. Como digo, ya está muy bonito, pues ya no le hago nada más, ¿no? Catherine Mansfield, escritora inglesa, en su diario puso una vez: cuando escribo algo bien, enseguida me pongo vanidosa y el siguiente párrafo me sale mal, ¿no? Así que ese editor invitado, que es tu otro yo, tiene que venir a ayudarte a seguir escribiendo. Ni a alabarte maravillosamente, ni a romperte las pelotas, más bien a ayudarte a seguir escribiendo, a observar lo que has escrito. El editor al que hay que invitar en el proceso de escritura, en el proceso de post-escritura, es aquel que te lee y comenta para que continúes escribiendo. Debe ser un ser crítico y no complaciente, ¿no? El problema de detenerse a editar, por cierto, es que dejamos de explorar el texto, dejamos de crecer, dejamos de avanzar y de pronto lo único que hacemos es escribir escenas o líneas o palabras para apantallar al lector o para alimentar el ego y no al texto. Francine Proust, novelista y académica, tiene un libro precioso que se llama Reading Like a Writer, leer como escritor, y dice: es esencial la capacidad de mirar una frase y ver lo que es superfluo, lo que se puede alterar, revisar, ampliar y sobre todo recortar. Es satisfactorio ver cómo esa frase se reduce, encaja y finalmente emerge en una forma más pulida, clara, económica, nítida. Acá en El Gringo se habla mucho de kill your darlings. No sé si lo han oído alguna vez, ¿no? Es como deshacerse, matar literalmente a sus queridas palabras, ¿no? Yo creo que no hay necesidad de la violencia, más que matar. Yo creo que hay que desinvitar, ¿no? Esa escena que me gusta, pero que no funciona, ese adjetivo que suena muy fufú, pero que en realidad no tiene que ver con el registro de mi personaje o el tono de mi texto, ¿no? O sea, hay que cuidar la autocomplacencia sin llegar al extremo, a decir, esto no funciona para nada, y tampoco decir, esto es genial, maravilloso, ya, te graduaste, ¿no? Creo que estamos aquí escribiendo no para darle un servicio al ego, sino al texto. Y en ese sentido, yo diría que somos texto servidores, ¿no? Es el texto servicio lo que nos protege del terror de la página en blanco. Eve Uhart ya hablaba de esto, del texto servicio, cuando decía: debo sentirme nada más que un instrumento y escribir como si estuviera traduciendo, una voz interior que me guía. A eso que Uhart llama traducir, yo lo llamo transcribir más bien, ¿no? Pero en todo caso, se trata de poner en la página lo que vamos descubriendo mientras estamos escribiendo. Y entonces ocurre que la página en blanco se vuelve un vacío por llenar, como dice Liliana Hecker. Ahora sí, volvamos a tu objeto. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si un buen día el objeto apareciera en otro lugar? ¿No? Si ese portaminas del que nos hablaba Sergio ahorita resulta en la cocina, en un cajón de la cocina, ¿sí? Si el tortillero ese que nunca utilizan en la familia de Aures apareciera sucio en la casa de la vecina, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si de pronto el objeto estuviera en otro lugar, en las manos de alguien más y en otras condiciones? En serio, ¿qué pasaría? ¿Qué creen que pasaría? ¿Alguien? Les voy a decir qué pasaría. El texto cambiaría. Ya no podríamos hablar del objeto de la misma manera. Ya ocurrió algo, ¿sí? Charles Baxter dice que un texto de ficción existe porque alguien quiere algo o porque alguien deja de querer algo, ¿no? Entonces, si alguien quiso ese tortillero y se lo llevó y lo usó, entonces el texto que escriba su autora va a ser distinto, ¿sí? Yo creo que la historia de los objetos, de las personas, de los lugares, de nuevo, escritos en prosa o en verso, se van descubriendo conforme escribimos del objeto en ese otro lugar, ¿no?
Esto implica un trabajo de observación, de imaginación y de recreación para que el lector pueda comprender, observar e incluso creer que en efecto el objeto está ahí, en ese otro lugar, ¿no? Yo pienso así como esta idea del writer's block, yo como que no me lo creo mucho a veces, porque creo que teniendo un personaje y una situación, con eso se hace un texto. Transcribimos más que escribimos, ¿no? Basta salir a la calle, abrir un cajón en la casa, abrir el closet, ver qué tenemos en la mochila, pedirle a alguien más que nos enseñe lo que tiene en la mochila y de ahí pueden surgir muchísimos textos. Ya esto, acá se le dice character-based fiction, escritura basada en personaje, que es algo que obviamente no es nada más para la ficción, ¿no? En esta escritura, en la escritura basada en personaje, el principio es crear o traer, ¿no? A la libreta o a la computadora una persona a quien vamos a volver personaje toda vez que vayamos inventando o reconociendo, en el caso de la no ficción, sus características, ¿no? Si ya elegí este objeto, si ya elegí este personaje que tiene 17 años, no, mejor que tenga 14, que siempre esté con los audífonos puestos, es cuestión de empezar a observar por dónde camina. ¿Qué pasaría si este personaje que siempre tiene sus audífonos, escuchando, no sé, Taylor Swift, lo metemos a un lugar donde solo hay cumbia? ¿Cuál va a ser su reacción? Es de esa reacción de la que podemos comenzar a escribir, ¿no? En el caso de la no ficción, bueno, ¿qué pasa si me traigo a Manuel López Obrador de pronto, ¿no? A una taquería donde nadie sabe quién es, porque es una taquería que no sabe nada de nada. Estoy, pero pésimamente en las invenciones en este momento, ¿no? Utilizo la información que sí tengo del personaje, de la persona, y pensar cómo reaccionaría. Es más, no lo voy a llevar a una taquería, lo voy a llevar a la Casa Blanca en una cena de super gala, ¿no? Estará cómodo, estará incómodo. Eso solamente tú lo sabes porque tú tienes la información. Bueno, ¿qué hacemos también en la escritura basada en personaje? Empezar a generar material, generar como una ficha de tu personaje. Nombre, apodo, edad, lugar de nacimiento, su contexto, su signo zodiacal, ¿por qué no? Su relación con la familia, su relación en la escuela, ¿no? Pensar qué es lo que le hace gritar, qué es lo que le hace reír, qué es lo que le hace enojar, ¿no? O sea, como escritores, nuestro papel es saber, en este tipo de escritura, saber todo del personaje, ¿no? Y lo sabemos porque lo inventamos, pero también porque una vez inventado ciertos detalles del personaje, empiezan a generarse los demás, ¿no? De nuevo, ¿no? Permitirle al personaje que se vaya descubriendo ante nosotros conforme nosotros vamos escribiendo, ¿no? Si ya que creamos el personaje, si ya tenemos todas las características de este personaje y lo ponemos en un lugar fuera de casa en el que nunca ha estado, casi en automático sabremos cómo va a reaccionar este personaje, cómo se va a sentir, porque ya lo creamos, ¿no? Y para esto tengo un ejemplo. Gaby, si puedes compartir, por favor. Este es de un cuento de Roxane Gay. A Roxane Gay le reconocemos muchísimo Mala Feminista y este otro libro, el de Hambre, pero Ayiti es un libro de cuentos genial. Yo no sé por qué no se ha traducido. Pero bueno, este cuento de acá viene de ese libro, de Ayiti. Les leo. Gerard pasa sus días pensando en las muchas razones por las que odia a Estados Unidos, que incluyen, entre otras, la gente, el clima, tener que conducir a todas partes y tener que ir a la escuela todos los días. Tiene 14 años, odia muchas cosas. El primer día de clases, mientras él y sus compañeros se presentan, Gerard se levanta, dice su nombre, se sienta rápidamente y mira fijamente su escritorio, que odia. Tienes un acento muy interesante, dice la profesora. ¿De dónde eres? Él mira hacia arriba, está irritado. Haití, contesta. La maestra sonríe. Di algo en francés. Gerard cumple. Je te déteste, le dice. La maestra aplaude emocionada. Ella no habla francés.
Si alguien no habla francés, je te déteste significa te detesto o te odio. ¿Ok? Les voy a dar un minutito para que lean de nuevo este texto. Quiero que vean este texto como van a conocer a Gerard. Ok. Tengo preguntas y pueden, si quieren abrir su micrófono o ponerlo en el chat, ¿ok? Esta es mi pregunta. Imagínense, esto es en un high school, ¿no? En Estados Unidos. Llega la hora de ir a la cafetería, de comer. Gerard agarra una charola, ¿ok? Le ponen pizza, papas fritas, un de estos cuartitos de leche y una gelatina. ¿Cómo creen que se siente frente a esa comida, Gerard? ¿Cómo reacciona? ¿Dice algo? ¿Hace algún gesto? ¿Alguien me quiere decir? La odia, claro, asqueado, detesta la gelatina. Va a ser claro, va a ser un gesto de asco, ¿no? Ok, entonces va caminando así como, "Ugh", ya me dijeron ustedes, sí, va así. Ahora, ¿dónde se sienta? Imaginen que la cafetería es un lugar gigante. De este lado están todas las mesas ocupadas, al final hay unas mesas vacías y de este lado están los profesores en mesas. ¿Dónde se sienta Gerard? Solo en una mesa vacía. Exactamente, solo en un rincón. Sí, todos estamos de acuerdo, solos, al fondo. Ok, les voy a decir algo más. Ahí está, solo en el fondo, y entonces llega una chica caminando y lo saluda y le dice, ¿por qué estás solo? ¿No te gusta estar con la gente? ¿Qué piensan que va a hacer Gerard? ¿Alguien? No le va a contestar. La va a mirar feo. Le va a decir, me gusta estar solo. A lo mejor hace esto nada más, ¿no? La ve y no le responde. Ok. Puedes quitar el texto ahora, Gabriela. Ok. ¿Cómo es posible que sepan ustedes estas cosas si no están en el texto que leyeron y el personaje no lo crearon ustedes? ¿Cómo es posible que lo sepan? Muy fácil. Porque los detalles que nos ofreció la autora en esos primeros párrafos nos dan información importantísima, necesaria y muy práctica para conocer el personaje. Imagínense, si pueden hacer esto con un personaje que creó alguien más, imagínense lo que podrían hacer con un propio personaje, ¿no? Si yo estuviera escribiendo el texto y les digo esto, y entonces una chica va con él y lo saluda. Y en mi texto yo escribo, y entonces Gerard le dijo, ay, siéntate conmigo, vamos a platicar, ¿quieres un poco de mis papas? Mi lector me va a decir, Nel, imposible que el Gerard que ya me presentaste haga esto así de la nada, ¿no? Es decir, partimos de lo que sabemos del personaje cuando leemos. Igual debería ocurrir cuando escribimos. Tenemos ciertas características del personaje y como magia lo ponemos en un lugar y ya sabemos cómo va a reaccionar. Si yo les digo que entonces Gerard está en Michigan y empieza a nevar un buen día, yo creo que todos estamos de acuerdo en que Gerard o va a estar así como sorprendido, encantado con la nieve o muriéndose de frío y molesto. Lo sabemos porque conocemos al personaje, ¿sí? Y vamos conociendo al personaje conforme lo vamos escribiendo, ¿sí? Si de pronto se me ocurre poner una escena en que a todos los llevan al río, perfectamente como autora puedo decir que lo va a disfrutar, porque es lo más cercano a estar en ahí, y estar en el agua, en el sol, con los gritos y con la gente, ¿no? Entonces, creo que esto de lo que les hablo, construcción basada en personajes, nos permite plantear y descubrir posibilidades, porque
Si lo sacamos del contexto, como ya les dije, el personaje, y como ya tenemos conocimiento del personaje, el texto prácticamente se va como escribiendo solo, ¿no? Facilito, se va escribiendo solo. Lo difícil, diría Eve Uhart, en todo caso, es aprender a mirar al personaje que ya creamos, al contexto en el cual lo estamos enviando y las posibilidades de lo que ocurran ahí, ¿no? Seguramente si yo les dijera, a ver, describan la cafetería, la van a poder hacer. Así como me dijeron cuál sería la reacción de Gerard ahí al ver la comida y al ver la persona. Sobre este asunto de crear personajes y luego perseguirlos, o sea, es casi eso, como irlos persiguiendo a ver qué ocurre, la novelista Ji-Jun Lee dice, una de las preguntas que suelo hacer a mis alumnos mientras leo su trabajo es, ¿cuál es el sustento de un personaje? Algunos de mis alumnos pueden considerar que esa mentalidad monetaria es demasiado prosaica, demasiado realista, o no de la más alta calidad literaria. Pero me gusta señalar que un personaje no vive del aire y del rocío. ¿De dónde viene el pan? ¿Y el papel higiénico? El gran Tolstoy, en La Guerra y la Paz, nos dejó de describir las dependencias cercanas al frente. La soledad y el aislamiento de un personaje pueden ser conmovedores, pero la soledad y el aislamiento, como los vestidos de gala, los sándwiches gourmet, son parte de una actividad económica y por lo tanto tienen un precio. O sea, ¿qué es eso que vive el personaje en casa? ¿Qué es eso que está abajo de la vida del personaje, no? O sea, si nos regresamos al caso de Gerard, inmediatamente van a llegar a pensar en, claro, migración. Y una migración involuntaria, porque el chico odia todo. Los chicos de 14 años odian todo. Pero a este está en un lugar donde no le gusta el clima, no le gusta que tiene que manejar siempre para ir a la escuela y que no puede faltar a la escuela, ¿no? Este tipo de ejercicios me gusta, pensar en un objeto o una persona y ponerla en una situación, es como un poco como hacer un laboratorio en la página, porque es una manera de luchar ante esto que les digo, que le llaman el writer's block o el terror de la página en blanco, ¿no? Le perdemos miedo cuando nos proponemos no esperar a que las ideas ocurran, sino crearlas, perseguirlas, hacernos preguntas, hacerle preguntas al personaje, traerlo a la página y decirle que nos permita transcribir sus experiencias. Dice la cuentista Liliana Hecker, lo único distinguible puede ser un ámbito, un personaje, alguna escena, una frase que resuena en mi cabeza o cualquier otro elemento que sospecho aglutinante de algo que necesito o que me tienta a encarar. Ni una pista, en cambio, de por dónde arrancar ni a dónde ir, porque ir para que eso brumoso alguna vez tome forma. En la mayoría de los cuentos, aunque ignore todo lo demás, el punto de vista, el comienzo, la estructura y tantas otras incógnitas previas a la escritura, los pocos elementos que en cada caso generaron en mí el deseo de escribir me dan una punta para tirar del hilo. Es decir, no hay que esperarse a tener todo en la mente, todo con claridad para comenzar a escribir, ¿no? Es al comenzar a escribir que decimos, no, sí, en efecto, esto tiene que ser en primera persona. Claro, tendría que ser de noche, pero es al escribir. Al escribir es cuando comenzamos a tener esta punta para tirar del hilo. Y con ese hilo se genera materia prima que habremos de utilizar directa o indirectamente para seguir descubriendo el texto, su forma, su tema, sus otros personajes, su tono, su velocidad, etc. Ahora bien, ya tenemos al personaje, lo estamos descubriendo, ya tenemos idea de que tiene esta edad y que tiene estos audífonos, que los tenis siempre los trae desamarrados. Tenemos como ciertas ideas del personaje. Hay que seguirlo escribiendo para seguirlo descubriendo, sí, pero también creo que hay un momento en que hay que detenerse y hay que leer, ¿no? O sea, como ya estamos de acuerdo que perderle al terror de la página hay que, 1, adoptar un personaje del que escribir y descubrir. 2, dejar que el editor se asome hasta más adelante con ideas para 3, expandir lo escrito. Entonces, realmente lo que toca es la investigación. Investigación no es nada más irse a la fabulosa biblioteca Vasconcelos que ustedes tienen o a la biblioteca de la casa. Puede implicar muchísimas cosas. Salir a caminar, mirar, escuchar gente, contarle a alguien el cuento que tengo en mente o el personaje en el que estoy trabajando,
porque es como terapia, das tú solo con las respuestas o las preguntas que te hace la otra persona te ayudan a entender más tu texto. Ver películas, escuchar discos, temas, líneas, detalles que te permitan conectar con tu proyecto. Pero especialmente leer, ¿no? Leer fuentes no literarias y leer fuentes literarias de autores que han explorado aquello que ya están entendiendo, es lo que están explorando. Empiezo a escribir y me doy cuenta de que mi protagonista no es el que yo creía, sino este otro personaje que se fue apareciendo y que está llamándome la atención y que tiene 14 años y por lo tanto yo creo que tengo que leer otros autores que han escrito desde la perspectiva de los 14 años, ¿sí? Hay que leer, como dice Francine Prost, como escritor, como quien toma clases de escritura, observar, tomar nota, aprender. Hay que permitir que el autor despierte, o más bien, que el conocimiento del autor que estoy leyendo despierte mi conocimiento propio, mi estilo, mis habilidades. Me voy con Francine Prost, que tiene un ejemplo muy interesante. Dice, en una ocasión estaba escribiendo una historia que sabía que iba a terminar en una erupción de violencia espantosa y me costaba lograr que sonara natural e inevitable en lugar de forzada y melodramática. Afortunadamente, estaba enseñando los cuentos de Isaac Babel, cuyo trabajo a menudo explora la naturaleza, las causas y las consecuencias de la violencia. Lo que noté leyendo atentamente a Babel con mis alumnos fue que frecuentemente en la ficción de Babel un momento de violencia está directamente precedido por un pasaje de intenso lirismo. Así que eso hice, lo intenté. Primero la poesía, luego el horror. Y de repente todo encajó. El ritmo en mi texto me pareció correcto y el incidente con el que había estado luchando me pareció, al menos a mí, plausible y convincente. Noten con esto, no dijo bueno, no dijo hermoso, convincente. En lo personal, mi proceso de escritura está llena de ejemplos así. O sea, sé perfectamente lo que leí cuando quería hacer todo eso es yo y con basura. Sé perfectamente que me dejé contaminar de Didion, de Gornick y de tantas otras autoras para tomar decisiones éticas y estéticas en el libro de Aisha. Sé qué música, sé qué disco de Pixies escuché no sé cuántas veces para escribir un cuento de nenitas, ¿no? A mis alumnos de la maestría acá de escritura creativa les pongo a hacer algo que al inicio odian, pero ahora aman, que se llama bibliografía anotada. Tienen que hacer una lista de libros que de alguna manera dialogan con su proyecto, o cuentos, o artículos, o películas, y tienen que hacer notas al respecto. Esto les obliga a leer a alguien más, a tomar nota y a decidir de qué manera se van a dejar contaminar por la fuente que están revisando y cómo. Yo me autodenomino farmacéutica de la lectura. O sea, díganme qué les duele y yo les digo que hay que leer. O más bien, díganme de qué están escribiendo y yo les digo que hay que leer, ¿no? Podría decirles así exactamente la lista de libros que le receté a Laide Ventura Medina cuando hizo Entre los Rotos y para su nueva novela que está por salir. O sea, sé perfectamente qué hubo que leer para que ella pudiera contaminar su escritura y hacer su proyecto. Es decir, investigar para escribir, ¿no? Esto, ahora que ustedes están en este diplomado, les puede funcionar de mil maneras, porque pueden medicarse los unos a los otros, ¿no? Digamos que Hannah o Ameyali les cuentan su proyecto, ustedes le escuchan y le van a decir, oye, deberías leer este cuento, ¿ya viste esta película? Uy, tienes que caminar por esta calle porque ocurre justo lo que tú estás diciendo, ¿sí? Nos volvemos farmacéuticos del otro. Y al hacer eso, pensamos en el proyecto propio. Cuando le ayudo a alguien más, me resuelvo cosas a mí. Si no ocurre esta socialización de la escritura, pues a automedicarse, muchachos, ni modo, ¿no? A ponerse a investigar qué autores han escrito desde la perspectiva de un niño, qué autores han hablado de objetos familiares, qué autoras han escrito sobre el yo, y etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que se nos olvida o estamos tan convencidos de que la escritura es algo tan solitario que se nos olvida lo lindo que es hablar de lo que vamos a escribir.
preguntar de lo que alguien va a escribir. O sea, yo creo que la escritura no es ni debería ser un acto a solas. Yo creo que es de acompañamiento y de coescritura. Pero esa es otra conferencia, ¿eh? Creo que es importante no andar a ciegas cuando bien podemos ir con ciertas luces gracias a otras fuentes, a mis compañeros de escritura, a otros autores, ¿no? Escribir, ¿no? Es genial y debería ser una actividad permanente. No es necesario que sea diario, 1000 horas al día, pero creo que es una actividad permanente y que la lectura también debería ser una actividad permanente. La investigación para la escritura también. Es un placer y es un trabajo, pero además vamos de alguna manera alimentando nuestros proyectos, ¿no? Y bueno, para cerrar, no puedo no mencionar estas cosas que me son tan importantes cuando tienen que ver con la escritura. Albert Camus decía que la ficción es la mentira a través de la cual decimos la verdad. Lucio Mansilla admitía que no aspiraba a escribir bien, sino a comunicar. Liliana Hecker decía que el centro de lo que significa escribir es convertir un hecho personal en algo de interés para el otro y al mismo tiempo para una misma. Hay muchos autores, autoras, autores que han hablado sobre esto, sobre el porqué de la escritura, pero yo creo que todos nos llevan al mismo punto, la importancia y el rol social que tiene el escritor, ¿sí? La literatura juvenil, la literatura infantil, la literatura, punto, tiene que ver con entretener, ¿sí? Menos sobre enseñar y más sobre reflexionar, ¿no? Yo creo que no escribimos nada más porque es un placer inventarse la vida de alguien más o por deslumbrar a alguien. Yo no sé si alguien escriba para deslumbrar, pero seguro lo hay. Pero yo creo que escribimos porque tenemos preguntas, porque algo nos preocupa sobre la condición humana, sobre el yo. O sea, creo que en la literatura es una manera de abrir un diálogo, de poner los temas sobre la mesa, ¿no? No quiero pensar en la escritura como un espacio pedagógico, sino como un espacio de reflexión. De nuevo, creo que soy muy ingenua porque la literatura para mí debería ser un lugar de cambio. Si la literatura es de por sí una fuente inagotable de ideas, las ideas, no me lo van a decir que no, tienen que ver con el deseo del cambio. Y para que haya cambio, es necesario pensar, reflexionar, considerar las intersecciones de clase, género, raza, ¿no? Que existen en nuestros personajes o en los lugares que habitan nuestros personajes. Lo que toca es observar, escribir y descubrir. Gracias. Y ahora yo creo que a ustedes les toca hacer preguntas. Quiero creer que todavía tenemos tiempo. Sí, todavía hay tiempo. Les pido, por favor, levanten sus manitas y les vamos, ya sea Silvia o yo, asignando la palabra para que podamos ir en el orden en el que nos vayan apareciendo. Aures, adelante. Inaugura la sección de preguntas. Hola, muchas gracias por todas tus palabras. Quisiera preguntarte, ¿cómo hacer esta investigación? O sea, en el caso de que, digamos, no contáramos compañeros de escritura, que afortunadamente en nuestro caso contamos, que no tuviéramos a nadie adecuado con quien hablar de lo que queremos escribir, que no tenemos mucha idea de qué autores o autoras trabajan los temas que queremos o qué música tenemos que oír. O sea, ¿cómo buscamos, no? Eso, qué linda pregunta. ¿Sabes qué? Te voy a decir la cosa más absurda del mundo. O sea, yo me medico con Google todo, ¿no? O sea, a veces pongo música que escuchan o no sé qué, música de los 80s, ¿no? He hecho cosas absurdas como eventos que ocurrieron en 1985, ¿no? Tenía un cuento que tenía que ver con el temblor precisamente, pero no quería que nada más fuera eso, ¿no? Crear el contexto, ¿no? O sea, con todo lo horroroso que podemos decir de Wikipedia cuando los alumnos lo hacen copy-paste para un ensayo, creo que es una manera de, ¿no? O sea, creo que la clave es en hacer preguntas, ¿no?
Para los textos de no ficción, cuando es posible, preguntarle al hermano, a la hermana, al tío, a la abuelita, oye, ¿cómo era? ¿Te acuerdas que viajamos una vez a Oaxaca? ¿Fuimos en carro o en camión? ¿Sabes? Como hacer esas preguntas en cerca, ¿no? O de plano en internet. Creo que, pero para hacer preguntas hay que saber, no vas a saber todo lo que estás escribiendo, pero con una cosa que sepas de tu texto, que es un protagonista, que es niño, que es mayor, que es adulto, que es mujer, que nació en el 80, que es Virgo, que, ¿sabes? A partir de lo que sí sabes, hacer las preguntas y comenzar a rastrear, ¿no? Cuando compro libros en línea, no se les ha pasado, compran un libro en línea y automáticamente te pone, también te va a gustar este otro, así, ¿no? Y tengo también los espacios, los recomendadores de libros en ciertas páginas web que me ayudan mucho. O sea, estar como siempre al pendiente de qué se está publicando o nuevo o de qué se publicó hace años sobre este tema para empezar a generar material. Y Twitter. Uf, Twitter me ha sacado de Gracias. muchas cosas. Sí, 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 sí. Ameyali, adelante, bienvenida. Hola, hola, buenas noches y muchas gracias por todo. Realmente creo que puedo hablar por todos para decir que esto nos ha inspirado mucho, ¿no? Y ha detonado muchas cosas creativas más allá de la clase. Entonces, pues nada, lo agradecemos mucho. Y yo justo quiero ir como a un punto que tiene que ver con, pues, pulir un poco esta parte creativa, ¿no? Que decías, este proceso doloroso que es kill your darlings, ¿no? ¿Cómo hacerle, ¿no? ¿Cómo luchar contra uno mismo y decir, ay, esto me había gustado, pero no me funciona? ¿Cómo escogerlo? ¿Y qué haces con esas cosas que eliminas, pero no quieres deshacerte de ellas, en cierta medida? Ok, fíjate, antes, por eso digo, yo no hago el kill, los desinvito, ¿no? O los reacomodo. Tengo un ejemplo, ojalá lo tuviera aquí en pantalla a mano. Hay un cachito de este libro de Selva Almada, del olvido es una forma de querernos, a lo mejor le cambié el título, que habla bueno, la narradora se siente como una niña y habla del niño valor, ¿no? Y entonces dice algo así como que nos asomamos primero y había telas y color blanco y el olor era muy extraño. Empieza a describir algo que no sabes del todo qué es y al final de ese primer párrafo dice, nunca habíamos visto un muerto de verdad. Y entonces como lector estás como, están así viendo un féretro, ¿no? Pero yo pienso mucho en este ejemplo para decir, ¿qué tal si la autora hubiera decidido, seguramente decidió empezar con esa línea, ¿no? Y luego lo demás, y hubiera funcionado el texto. Pero cuando lo quita de ahí y lo pone al final, hace que el lector, que la lectora viva lo que los niños, que empiece a descubrir, ¿no? Entonces, a lo mejor a ella le gustaba mucho empezar, es una gran frase, nunca habíamos visto un muerto de verdad, pero entonces no la sacó del todo, le buscó otro lugar, ¿no? Entonces, por eso creo que insisto muchísimo en esa oración. Tú sabes, me gusta mucho, pero también por eso es importante que alguien más te lea, que te diga, ay, no entiendo o no me gusta, ¿no? Y no aferrarse con, no, pero para mí sí me gusta. Jugar con ella, y si la acomodo acá, y si la acomodo acá, y si la pongo más lejos, y si le cambio la estructura, ¿no? Entonces, antes del kill your darlings, ver qué es lo que está haciendo y en qué otro lugar podría ir o de qué otra manera se podría decir. O sea, a lo mejor suena mucho a que estoy hablando de ser efectista, pero sí, o sea, sí se trata de que lo que queremos es crear un efecto, no choquear al lector, conmover o sorprender al lector, ¿no? O sea, yo vengo de una generación en que nos decían al escribir, no piensen en los lectores, y es una locura eso, sí hay que pensar en el lector, porque queremos provocarle algo al lector, ¿no? Entonces creo que esa es una manera de salirte un poquito de ti y decir, a ver, ¿qué pensaría el lector si ve esto aquí y si lo ve acá? Y si no lo ve, lo podría descubrir solo, probablemente lo pueda descubrir solo, ¿no? Entonces creo que por eso te digo, no hay que borrarlos, hay que guardarlos en otro archivo, porque a lo mejor más adelante hace falta, ¿no? Muchas gracias. ¿Sí? Maureen, adelante. Silvia, qué conferencia tan valiosa. Muchísimas gracias. Mi pregunta va en el sentido de cómo fueron tus primeras experiencias a la hora de publicar, porque yo pienso que a los que nos gusta este mundo y nos empezamos a formar,
corremos el riesgo de no dar ese paso, ¿verdad? Si no tomamos la decisión y tampoco tiene sentido, salvo que uno quiera solo por desahogo dejar todo guardado en el cajón. ¿Cómo fue ese primer momento que me parece a mí que ha de ser tan simbólico? Pensaría uno que después de ese primer momento hay un engranaje más fluido, o no sé si me lo estoy inventando yo a mí misma. A ver, qué linda pregunta. Gracias, Maureen, por esto. Cuando me preguntan, ¿y siempre quisiste ser escritora? Yo siempre digo, no, hombre, yo quería ser cajera del BH en Hermosillo, ¿no? Y creo que igual ocurrió con la escritura, o sea, yo tomé talleres porque estudiaba literatura, había que tomar un taller literario, pero no era mi interés escribir. Y pronto me fue gustando y empecé a explorarlo más, pero yo me estaba preparando para ser profesora, era lo que yo quería hacer. Y de pronto alguien me dice, oye, ¿por qué no te publicamos esto en este periódico? Y porque ocurrió accidentalmente, ¿no? Y creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque entonces tuve una relación, me mantengo en eso, tengo una relación bien distinta con la escritura y con la publicación. Yo no creo que todo lo que escribamos se tenga que publicar, ni que todas las personas que escriban tengan que publicar, pero sí creo que muchos deberíamos estar escribiendo, ¿no? Y no solamente para guardarlo en el cajón, para leerlo en voz alta con los amigos, para sacarle copias y hacer como pequeños panfletos para la familia, quienes están haciendo historias familiares, ¿no? Sin embargo, la publicación nos da una posibilidad de llevar más lejos el diálogo, ¿no? Y sí creo que después ocurrió, finalmente, los cuentos que se publicaron en un periódico, el mismo periódico me dijo, te publicamos un libro, y se sintió muy bien, pero para mí, sobre todo, me dio la oportunidad de generar diálogo, ¿no? O sea, el momento en que publicas algo y que te invitan a hablar del libro, ahí es cuando descubres de por qué estabas escribiendo, ¿no? Así que lo que yo diría es, escribir es lo primero, compartirlo en corto es básico, antes de alguien allá, que me lean los que me conocen y que con amor me van a decir, esto me conmovió o esto no lo entiendo, o no necesariamente con amor, no, con respeto, ¿no? Y creo que después de un proceso en que hemos compartido y que hemos revisado, yo creo que nuestra responsabilidad, sobre todo, son mandar a concursos antes que pensar en editoriales. Uno, porque el dinero está ahí, ¿no? Porque por eso el gobierno de México ha creado estos fondos y porque son primeros pasos, ¿no? Para generar redes, para publicar, para estar así como para mantenerse con esta hábito de escribir y de tratar de hacerlo de una manera congruente con uno y con el texto. A ver si te contesté ahí. A lo mejor es un poco extraño. Muchas gracias, Silvia. Alejandra, adelante. Gracias. A ver, ¿sí me escuchan? Sí. Ay, gracias. Bueno, en primera instancia, muchísimas gracias por todo lo que nos has regalado. La verdad es que me da un poco de tranquilidad escucharte porque me das pasos por de dónde agarrarme para empezar a escribir. Gracias. La cuestión que quiero preguntarte es, sobre todo porque nace de mi propia frustración con mi texto, con el texto que trato de escribir, es ¿cómo haces para el desafío emocional que implica enfrentarte al texto cuando ese personaje que estás construyendo está íntimamente relacionado contigo y además esa relación se sostiene con torbellinos ahí de infinidad de cosas, te apague un poco, pero te permite al mismo tiempo decir cosas, no necesariamente solo desde el punto de vista trágico. No sé si me expliqué, pero sí. Me resulta desafiante la construcción de un personaje tan doloroso o cuando está tan apegado a mí. Sí, eso es una muy buena pregunta. Creo que es algo que habita el terreno de la no ficción, incluso si lo vamos a hacerlo como un cuento, pero es algo que ocurrió, una persona que conocí de más, ¿no? Y hay una cuestión ética acá muy importante. O sea, creo que hay dos cosas. En principio, hay que preguntarse por qué quiero escribir de esto, ¿no? Bueno, porque resulta que esta historia de la abuela es la historia de las mujeres en los años 40 y porque nos va a hacer reflexionar, ¿sabes? O sea, hay que empezar a preguntarse por qué.
¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor la razón para es que este exnovio que yo tenía fue tan ingrato. Para eso, hacer ajustes de cuentas, mejor es agarrarse a trompazos, yo creo. Son mentiras, nadie se agarra a trompazos. Pero si es para hacer un ajuste de cuentas, yo creo que lo que vale la pena es hacer una carta o hacer casi como un ejercicio terapéutico, hacer una carta y dejar atrás, ¿no? Pero si ocurre lo otro, si es porque esta historia es tan cercana, mi mamá, mi abuela, mi tía, esta amiga que tuve de la infancia, o sea, en principio es preguntarse por qué lo quiero escribir y cómo lo voy a hacer de manera en que lo personal, ¿no? Sea también político, sea también colectivo, ¿no? Creo que hay una situación, hay como, no sé, pienso mucho hay unos realities que me gustan, hay unos que no, porque hay mucho descuido del otro, ¿no? Hay mucho descuido hacia el lector y hacia uno mismo. O sea, creo que cuidado, creo que es algo que debe tener tiempo. Si estoy escribiendo de alguien que conozco, negociarlo. Para mí el libro de Aisha, que es el libro sobre mi hermana, me tomó millones de años trabajarlo. Primero decidir hacerlo, comenzar a hacerlo, lo abandoné, el proyecto era bien distinto a lo que finalmente se publicó en Random, pero algo que hice fue negociar con mi hermana, ¿no? Le pregunté si quería leerlo antes y si estaba de acuerdo, si estaba bien con que yo hubiera escrito y se publicara, ¿no? Y mi hermana me dio una respuesta que a fin de cuentas me sirvió mucho, me acomodó y me ayudó a que el libro tomara la forma. Y es decirme, es que ese libro habla más de ti que de mí. O sea, ese libro es más sobre cómo habité yo la ausencia de mi hermana, más que hablar de mi hermana. Entonces, creo a lo que voy acá es que es importante preguntarse por qué y cómo lo voy a hacer sin que sea un ajuste de cuentas, sin romantizar ni victimizar, ni villanizar, ¿no? A los agentes que están dentro de esta historia. Estoy leyendo ahorita este libro de no ficción de Almadelia Murillo, el de La cabeza de mi padre. O sea, me conmueve por muchas razones. Siento un diálogo con el libro, por lo que yo hice con el texto de mi hermana, pero se nota en el libro, y lo dice ahí mismo la autora, en el temor que tenía de escribir de ello y al mismo tiempo la necesidad que sentía de escribir de ello y de buscar al padre. O sea, creo que es importante preguntarse por qué, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más? Ana, adelante. Muchas gracias. Hola Silvia, muchas gracias como por todo lo que nos has dado. Yo tengo dos preguntas. La primera es como un poquito respecto a lo que nos platicabas del síndrome del impostor. O sea, ¿tú cómo sabes que el texto está listo? O sea, que dices, ya el editor ya no entra, o sea, me voy ahora sí con este texto, ya lo cierro y al siguiente. Esa es la primera. Bueno, y ahorita, sí que pregunto la segunda. Sí, porque si no se me va a olvidar, soy muy olvidadiza. Mira, hago estos procesos. Empiezo a escribir a mano, luego se va a la compu, lo dejo descansar, traigo a la editora y la editora viene a ayudarme a seguir escribiendo, no para decirme si el texto está listo o no. Yo creo que como dice, ¿quién era? Carl Vonnegut decía, ningún cuento está listo nunca jamás en la vida, ¿no? Ningún libro está listo toda la vida. El que decide que está listo es el lector. Pero bueno, cuando la editora me ayuda, la editora soy yo, ¿no? Que dice, bueno, puedes hacer más, continúe escribiendo. Mi siguiente paso, o sea, ni siquiera digo ya está listo. Mi siguiente paso es yo sentirme lista para compartirlo con alguien, ¿no? Tengo dos tipos de lectoras. Mis amigas que escriben, depende de qué va el texto, decido quién de ellas quiero que me lea, ¿no? Y que me diga qué le hizo pensar o sentir y demás. Y tengo otro tipo de lector que es alguien que no tiene nada que ver con la literatura, nada que ver con el arte y que me va a dar la impresión de lector. Y ahí regreso al texto, empiezo a hacer cambios, expandir, quitar, mover, sacudir, barrer, lo que sea necesario, trapear no, porque me choca trapear. Y entonces lo mando si es para una editorial o si es para una revista, lo mando a eso. O sea, decido cuándo estoy lista para compartirlo, ¿no? Creo que alguien más me ayuda a decidir que texto ya está listo. Ahora, yo soy así como dijo al principio Julieta, sí soy un anfibio en muchos sentidos, porque, por ejemplo, el libro de Aisha se publicó primero con Enjambre, ¿no? En una edición pequeñita.
en un momento que emocionalmente era rudo para mí sacarlo. El libro eventualmente volvió a mis manos y se fue a manos de Eloísa Nava, y entre Eloísa me sacó y me ayudó a darle forma al libro. Así que hay 2 ediciones un tanto distintas. Igual con Basura. Terminé Basura, lo publicó Nitro Press y me di cuenta de que no había terminado, o sea, que me había precipitado, de que no había hecho el proceso de eso, ¿no? Y ya, ahorita sí ya, los 2 ya ahora sí siento que los acabé. Pero no me sorprendería que en algún momento saliera una nueva edición de Nenitas o de algún otro, porque así me pasa, así funciono yo. Yo no sé por qué decidimos que una vez que he publicado ya se acabó, ¿no? Pero creo que es eso, creo que es algo que no lo dejo solo en mis manos, porque es muy difícil, ¿no? Sí. Sí, muchas gracias como por eso, porque sí me surgía la duda como de, o sea, pues también Montaigne, ¿no? Nunca terminó de escribir los ensayos porque siempre los editaba, porque siempre cambiaba y todo, entonces sí es como con algo con lo que nos enfrentamos. Y la segunda pregunta es, ¿tú recomiendas trabajar varios textos al mismo tiempo o cómo es tu proceso? ¿No lo recomiendas? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Ana, te voy a hacer la verdad. Yo es que soy Virgo, tengo un gran problema. Y entonces leo más de un libro a la vez. Hay un libro que tengo, es el que leo en las mañanas, el libro de las tardes y el libro de las noches. Siempre uno de los textos tiene que ver con craft, con cómo escribir esto, tal, ¿no? O sea, no es literatura como tal, ¿no? Y también hago eso con los proyectos. O sea, la verdad, o sea, el libro de Aisha y Basura, las 2 veces que se publicaron, porque los 2 tienen 2 ediciones, fueron al mismo tiempo, porque a mí me sirve muchísimo eso. Porque Aisha fue muy rudo emocionalmente y necesitaba este break. Y al mismo tiempo, elementos y técnicas que fui desarrollando para Basura le ayudaron a uno. O sea, a mí me sirve mucho, que siento como que se alimenta. Me ocurre igual con dar clases de escritura y escribir, ¿sabes? O sea, siento que lo uno alimenta a lo otro. Entonces, yo creo que depende del proyecto, y si vas a hacerlo, es encantador, es una locura, ¿no? Es un multitasking muy bárbaro, pero trata de elegir qué proyecto con cuál. Si son proyectos parecidos, no lo hagas, porque vas a estar como con la atención así en acá y allá y no vas a lograr nada, pero son proyectos distintos, te va a servir mucho como para cambiar velocidad, ¿no? Y para que se alimenten el uno al otro. Puedes intentarlo, si te funciona, es una estrategia tuya y me la agradeces, y si no te funciona, no le digas a nadie que yo te dije que lo hicieras. Ok, muchísimas gracias. No, ¿de qué? Anabel, adelante. Gracias. Buenas noches, Silvia. Gracias por lo que nos has compartido. Ha resultado muy interesante. Yo quería preguntarte sobre la escritura basada en personaje. ¿Es una técnica desarrollada? ¿Hay bibliografía que nos pudieras compartir para poder profundizar un poco más en el tema? Sí. Estoy segura de que no hay nada en español. Yo lo aprendí de Alice Laplante. Alice Laplante es novelista, pero también es académica y tiene libros específicamente sobre escritura creativa. Y esto viene en un libro que se llama Method and Madness, Método y Locura. No lo tengo aquí a la mano, fíjate. Bueno, pero buscas en Google Method and Madness, Método y Locura de Alice Laplante, y en algún momento habla de ello, ¿no? Es como un cachito nada más. Quien también, o sea, no es una línea o algo, ¿no? O sea, creo que no hay bibliografía específica de eso, sino que varios autores hablan de ello. Para mí el otro es Charles Baxter, también novelista. Alice Laplante y Charles Baxter, hay libros de ellos en español, pero los 2 escriben de escritura creativa. Y Charles Baxter habla de ello, si mal no me acuerdo, en un libro que se llama Burning Down the House, Quemar la Casa. Yo creo que, o sea, esa es como mi completa área de especialidad. Es una clase que doy acá en la universidad, en la maestría, y es curioso porque no es nuevo. O sea, podemos revisar, observar, hay muchos libros en los que hacen eso. Especialmente yo lo que he descubierto es que en la novela corta es donde más se presta a hacer character-based fiction, porque la novela corta es seguir el camino de un personaje, ¿no? Pienso en no sé, en El Guardián del Centeno, por ejemplo, ¿no? En Breakfast of Champions de Vonnegut. O sea, hay muchas, Sada con Una de Dos, ¿no? Creo que la novela corta se presta muchísimo
para character-based fiction. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? Abril, te escuchamos. Hola Silvia, muchísimas gracias también, porque de verdad fue una clase increíble. Alegra. Ahorita que estabas contestando las dudas de Hannah, me llamó muchísimo la atención los tipos de lectores que tienes a la hora de que dices, ya está listo para compartir, ya es hora de recibir el feedback. Pero a mí me llama mucho la atención si tú separas el feedback bueno y el feedback malo y cómo es que tú lo haces cuando das ya das a la luz a estos diferentes tipos de lectores, pues el material que ya estás editando en este momento. Fíjate que, para empezar, yo creo que no recibo feedback bueno ni feedback malo. Creo que lo que recibo son como el sentipensar. Creo que esa va a ser la palabra clave, ¿no? O sea, porque utilizo una herramienta que la súper recomiendo, se llama Critical Response, respuesta crítica de Liz Lerman, que es una coreógrafa, ¿no? Y lo que Liz Lerman plantea, el taller como lo conocemos en la antigüedad, o sea, la antigüedad seguramente es hace 5 años, es que llegas a un taller, tú como autor no hablas y todos te hacen como carnicería viva ahí, ¿no? Con limón además. Y el método que yo utilizo desde hace años y que de alguna manera he compartido con quienes me leen, implica que yo en inicio hablo. En principio les digo, estoy trabajando este cuento o esta novela, ya no cuento, esta novela con este personaje, me interesa hacer esto, quiero contar eso, o sea, hablo primero, les digo, o sea, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿No? ¿Qué es lo que está en mi mente? Que es algo que es muy importante saberlo también como autora. Pues es que no sé, es como de una niña, ¿no? Sí tienes que saberlo, ¿no? A grandes rasgos. Y les digo, esto es lo que me preocupa, esto es lo que me interesa saber, esto quiero oír tu opinión. O sea, les doy preguntas de alguna manera, ¿no? Que es como ocurre en este proyecto de Liz Lerman. Así que lo que recibo son respuestas a mis preguntas y es posible que mis lectoras tengan opiniones y que me digan, oye Silvia, tengo una opinión sobre el título. Y yo le puedo decir, ay no, ni la quiero oír porque me gusta mi título. O sea, tengo agencia de decirles eso, ¿no? Nunca les digo que no, siempre les digo que sí, ¿no? Pero no recibo comentarios buenos o malos. Recibo una apreciación, pero no hablo de apreciar, sino una apreciación del texto. Híjole, me hizo reír tanto. Yo puedo decir como, ay, no, pero yo no quería que te rieras, ¿no? Entonces tengo que tomar decisiones. O sea, es como probar el texto, test driving se dice en inglés, ¿no? O sea, quiero ver qué fue lo que te hizo pensar, que lo que te hizo sentir, lo que te dejó preguntas de mi texto. Y luego ya decido cómo tomar esas decisiones. Cuando doy taller, hago exactamente lo mismo. Con mis alumnos ya saben, o sea, estamos muy hechos a la idea de opinar de inmediato. Y no hay que opinar. Primero hay que escuchar lo que quiere el autor hacer, lo que está pensando, responderle sus preguntas, hacerle preguntas al autor para que, oye, pero pusiste como una escena con gris. ¿Qué estabas pensando con el gris? Ah, porque quería tal cosa. A que me hagan preguntas y al final, mis alumnos dicen, tengo una opinión sobre esto. Y el autor en la clase puede decidir escucharla o no. Pero las opiniones son como muy sopesadas, muy cuidadosas. O sea, nunca te das cuenta que te están diciendo que el texto es malo, por ejemplo. Te van a decir, no entendí esto. Te van a decir, me hizo sentir agotado, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, entiendes qué es lo que está ocurriendo con el texto y casi como magia sabes cómo resolverlo o poco a poco vas buscando las maneras de resolverlo. No sé si te contesté. Sí, eso era. ¿Cómo Sí, muy incorporo? interesante el ángulo, de hecho. Muchas gracias. Sí. Ya nos quedan 2 participaciones más. María Luisa, adelante. Hola, Silvia, muchas gracias. Oye, te escuché decir categóricamente que ya no escribes cuento y me llamó mucho la atención. ¿Por qué? ¿Por qué lo abandonaste? Y sabes que es con lo que empecé y estaba tan casada con el cuento. Creo que cuento y poesía leo un poco más a veces que novela, especialmente si estoy trabajando en proyectos. Pero me cuesta más y más. O sea, me ha resultado como más complicado.
Pero yo creo que es por esto, o sea, suena como que estoy yo diciendo es que soy muy buena. No, es que he dado con personajes muy interesantes para escribir y de pronto el cuento siento que me queda corto, ¿no? O sea, me queda corto porque siento que tengo más que decir, ¿no? Tengo por ahí un libro de cuentos y vuelvo y regreso a él, pero te lo juro, siento como que cada cuento podría ser una novela corta, y no porque sean muy buenos, sino de nuevo, porque los personajes hay mucho que les están atravesando, ¿no? Como muchas otras capas y demás y dilemas, ¿no? O sea, Basura, por ejemplo, originalmente iba a ser un libro de cuentos, pero entonces salió Reina Grande en ese libro y ya dije, no, esto es una novela, o sea, esta mujer me está pidiendo que haga una novela y voy a hacer una novela, ¿no? Entonces creo que es eso, creo que mi cerebro está como funcionando como más hacia mayor, ¿no? Y creo que es por esto, o sea, mi problema es que empecé a hacer esto de escribir para descubrir, ¿no? Y antes no trabajaba así, o sea, antes tenía muy claro que era esta rebanadita en la vida de este personaje en esta época, ¿no? Y ahora me cuesta mucho restringirme, ¿no? Pero yo pienso que el cuento es, quien quiere hacer ficción, el cuento es el espacio ideal. O sea, antes que empezar en novela o novela episódica o memoria, el cuento es el lugar donde se aprenden técnicas, estrategias, formas, discurso y demás. O sea, tengo mucho que agradecer al cuento como género, ¿no? Pero me perdió o lo perdí, no sé quién. Que me he encontrado con mucha gente que piensa que el cuento es un género chiquito. Y bueno, yo soy cuentista, cuesta muchísimo trabajo, como bien dices. Y la otra es que dices cuento y todo el mundo te dice para niños, porque tengo unos hijos chiquitos que no sé qué. O sea, como que el cuento está muy perdido, ¿no? Y sabes qué, además, o sea, lo que más a mí me entristece es que son pocas editoriales en México, creo que, o sea, Random House ya no está publicando cuentos, a menos que sea un súper autor que vende millones, ¿no? Pero ya las editoriales están menos interesadas en el cuento, las grandes, ¿no? Las editoriales independientes sí. Y yo creo que el cuento es el género grande en mucho sentido, porque se trabaja en pequeño, se trabaja en miniatura, ¿no? O sea, ahí es un reto muy fuerte el cuento, pero sí, es un género yo creo que menospreciado, fuera de quienes escriben, ¿no? Oye, para empezarte a leer, ¿qué libro tuyo nos recomiendas? Así, para alguien que no te ha leído. Basura. Ok. Basura, sí. Basura Muchas o gracias. feminista, yo creo, pero no, basura. Sí, de nada, de nada. Y cerramos esta súper ronda de participaciones con Guadalupe. Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido y dicho. Realmente es inspirador y sobre todo abre caminos, que es muy importante para mí. Quisiera preguntarte, yo tengo distintos cuentos, narraciones escritas, y algo que me inquieta es, ¿valdrá la pena revisarlos con lo que yo estoy encontrando en el diplomado? O mejor ni invertirle tiempo a eso, mejor seguir adelante. ¿Qué me puede ayudar a darme cuenta qué sería mejor? Porque el tiempo pues es el tiempo, no es que pueda haber todo el tiempo del mundo. O sea, un día tiene 24 horas, leo y quiero seguir leyendo, estoy escribiendo, entonces, ¿qué hacer con lo de antes? Qué buena pregunta, Guadalupe. Me gustaría que más gente me preguntara esto. O sea, porque por un lado, fíjate cómo hablaste, ¿no? Dijiste así como, y vale la pena. O sea, si hubo algo en ese momento que para escribir esa historia o esa anécdota y demás, o sea, si por algo se escribió es porque es valioso, punto, ¿no? O sea, si yo lo escribí es porque ya tiene un valor, ¿no? Ahora, también habrá que ver cómo se escribe antes y después de tener, no clases, sino diálogo, herramientas, estrategias, prácticas, ¿no? Entonces, yo recomendaría acá dos cosas. Para mis clases, yo generalmente les digo a mis alumnos, tienen que llegar aquí con un proyecto, hacen una colección de cuentos, una novela, o sea, ya como con algo en mente. Y lo que vamos tallereando son páginas o capítulos o cuentos de ese proyecto. O sea, me gusta mucho trabajar como en proyecto más que chile, tomate y cebolla. Entonces, yo sugeriría lo siguiente.
Habrá que ver qué clases estás tomando. Perdón que yo no sé exactamente qué clases dan en el diplomado, tarea para mí, ¿no? Pero ver qué de las clases y las lecturas, en qué cuento que ya tienes por ahí, te lleva, esto que me están hablando aquí en esta materia de tiempo, espacio, híjole, este cuento que escribí sobre la casa de no sé qué, y pensar en traerlo, no necesariamente tal cual. Tal vez es el cuento que vale la pena utilizar como una primera versión como materia prima y volver a escribir. A mí me encanta tener como un libro que ya escribí, una página que ya escribí, teclearla de nuevo o escribirla de nuevo. O sea, en el corazón lo sé, la anécdota lo sé, pero al decir que la estoy reescribiendo, en realidad la estoy escribiendo ahora sí, ¿no? Eso es estupendo. Sí, entonces yo creo que haría una combinación de cosas, ¿no? Tal vez con todos los cuentos ocurra, tal vez con algunos. Creo que es como utilizar lo que aprendí y lo que ya tengo y cuáles sí engarzan y cuáles guardarlos. A lo mejor al final del diplomado ocurre que ya te sientes como con herramientas. Ahora sí, esto que tenía acá, ya me siento lista para revisitarlo, ¿no? O sea, me gusta mucho la idea de revisitar textos. Muchísimas gracias. No, ¿de qué? Placer. Bueno, llegamos al final de esta maravillosa charla, ejercicio de escritura, conferencia, un poco de todo. Creo que fue podcast. muy delicioso. Este anfibio fue muy delicioso para todos. Nada más te cuento, en Facebook tuvimos mucha gente que estuvo conectada viendo y mucha gente que estaba muy contenta también con el ejercicio de escritura y te mandaron también que felicidades, que muchas gracias, que todo muy maravilloso. Ya te puedes meter después si quieres a chismear que te escribieron. Muy bien, muy bien. Y pues muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí presentes, muchas gracias a toda esta nueva generación que ha sido una delicia tenerlos acá participando. Y Silvia, muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación, por estar acá con nosotros y por proponernos toda esta nueva manera de ver, bueno, no sé si nueva, pero todos estos nuevos tips de tratar de encontrar cómo enfrentarnos a la hoja en blanco sin tenerle tantísimo pavor. Gracias por haber aceptado nuestra invitación y por haber estado acá con nosotros. Gracias a todos y pues a escribir muchísimo y a socializar, o sea, acompáñense. Creo que es una gran oportunidad estar en un diplomado para hacer coescritura y acompañarse. Y espero leerles pronto. Gracias y buenas noches. Y para todos los demás, ya tenemos la antología de la primera generación, entonces pueden buscarla ahí en la página de la Dirección de Literatura. Y estas charlas se quedan grabadas, entonces pueden ver todas las anteriores en el canal de YouTube de la Dirección de Literatura. Gracias a todos y que tengan muy bonita noche. Muchas gracias, Silvia, de nuevo. Que descansen.